Muy buenos días, Biología Molecular y Celular. Juan Pablo Ome Castiblanco. Diana Carolina Parra, tutora. Universidad Abierta a Distancia SEA Tunja. Biomoléculas orgánicas. Son aquellas constituyentes de los seres vivos, similares entre su estructura y función. Todos los organismos contienen 6 biomoléculas, los cuales los organismos abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los elementos que forman parte se conocen como elementos biogenéticos. Se clasifican en biomoléculas primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son necesarios para la formación de las biomoléculas fundamentales, tales como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Su función. La función que realizan las biomoléculas orgánicas en los organismos depende de su estructura tridimensional, porque en muchos casos supone la unión entre moléculas complementarias. Permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. Permite la formación de enlaces múltiples. Permite la formación de enlaces covalentes entre ellos. Permite la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. Tipos de biomoléculas orgánicas. Tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Miramos dos imágenes de carbohidratos. Los glúcidos, impropiadamente llamados hidratos de carbono o carbohidratos, son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucosis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales, algas y plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras denominadas amiloplastos. En cambio, los animales forman el glucógeno. Entre ellos se diferencia por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos. Características de los carbohidratos. Las moléculas orgánicas son esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen clorofila. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están formados por varios monosacáridos. En este grupo encontramos la celulosa, la hemicelulosa, almidón, etc. Se caracteriza por absorción lenta. Tenemos una imagen de carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracteriza por absorberse rápidamente en el organismo. Encontramos una imagen de carbohidratos simples. Funciones de los carbohidratos. Son fuente de energía, su metabolismo aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como energía. Previenen la cetosis ya que participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Son fuente de reserva de glucosa. Son necesarias para la formación de otras sustancias químicas. Forma parte de los antígenos de membrana, nucleótidos, etc. Los lípidos. Son importantes en los ácidos grasos en la alimentación, enfermedades relacionadas con el metabolismo de las grasas. Los lípidos se encuentran tanto en el tejido animal como en el tejido vegetal. Estos se pueden clasificar en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Teniendo en cuenta estas propiedades, es posible establecer cuáles son los beneficios que pueden aportar los lípidos a los organismos. Características de los lípidos. El ser hidrofóbicos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Posee una gran parte apolar o hidrofóbico,
que le teme al agua o rechaza el agua. Son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadenas alifáticas saturadas, o sea, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, unidos por enlaces dobles o triples. Esta estructura molecular es no polar. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. La clasificación. Saponificables, no saponificables. Los saponificables, sencillos y compuestos. En los sencillos, grasas y ceras. En compuestos, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. No saponificables, esteroides, carotenoides, vitaminas liposolubles. Función. Los lípidos sirven para entender cómo actúan y cómo pueden ser aprovechadas por el organismo de acuerdo al tipo de ácido graso que se trate. Funciones de los lípidos. Función energética, reserva de agua, producción de calor. Función estructural, función informática. Ácidos nucleicos. Un tipo de moléculas orgánicas que a su vez están formadas por la unión de tres tipos de moléculas, uno o varios fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Los nucleótidos son la familia de compuestos dentro de la que hay diferentes posibilidades de variación. Pueden tener dos tipos de monosacáridos, ribosa y desoxirribosa, de 1 a 3 fosfatos y varias bases nitrogenadas. Los nucleótidos con 3 fosfatos actúan como bacterias que pueden descargar energía cediéndola para que ocurran otras reacciones químicas o cargarse gracias a otras reacciones químicas. Características. Están constituidos por nucleótidos. Contiene toda la información acerca del genoma de los organismos. Tiene diferente y específica localización subcelular. Son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN, cada uno formado por 4 bases nitrogenadas, pentosa y fosfato. El ADN formado por purinas y primidinas. Las purinas está la adenina y la guanina. En las primidinas, citosina y timina. También teniendo la pentosa la desoxirribosa. En el ARN formado por las 4 bases nitrogenadas encontramos las purinas y las primidinas. En las purinas está la adenina y la guanina. En las primidinas, citosina y uracilo. Y ribosa. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominados aminoácidos, constituidas básicamente por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque algunas veces pueden contener azufre y fósforo. Aquí vemos la estructura de una proteína que está formada por 6 aminoácidos. Características de la proteína. Son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos, así como también otros seres vivos. La estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria se refiere a la característica conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa o láminas beta. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes de sulfuro, interacciones hidrofóbicas, propician un plegamento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. Estructura cuaternaria se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. La clasificación. Está proteínas simples, proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y proteínas fibrosas alargadas. Las proteínas conjugadas con otros compuestos, proteínas como las lipoproteínas, o sea, combinadas con lípidos, o las glucoproteínas combinadas con azúcares, también las cromoproteínas combinadas con pigmentos. Además, según su solubilidad,
Podemos clasificar las proteínas de la siguiente manera. Primera, proteínas solubles en agua, que están albuminas y globulinas. 2. Proteínas solubles en ácidos y álcalis, que están glutealinas y prolaninas. Proteínas insolubles en agua, albuminoides. La función. Forma el material básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas, catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares. Regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre. Cumplen una función respiratoria transportando y almacenando oxígeno. Participan en la defensa constituyendo anticuerpos. Permiten la contracción muscular y actúa como hormonas. Referencias bibliográficas. Gracias.